Hola, me llamo Noemí Bonikoski y junto con mi marido Andrés vivimos en Cegama, Guipúzcoa, en el País Vasco. Y la verdad es que es un sitio muy bonito, el pueblo de Cegama. Estamos a las faldas de la montaña más alta de la provincia de Guipúzcoa, el Aizkorri. Una de las cosas que más disfruto yo en mi día a día es subir andando a un caserío, se llama el caserío Ayerdi. El Señor nos dio este caserío que usamos para fines de pues, actividades de familia, de iglesias, de conferencias y tal. Y yo tengo la responsabilidad de dar de comer a los animales que tenemos ahí. Tenemos 3 yeguas que nos ayudan a cuidar de la hierba. Tenemos un perro grande, un mastín que se llama Izar, que es el equipo de seguridad. Y luego tenemos gatos que ayudan con los roedores, así que ellos nos ayudan y yo les cuido a ellos. El paseo es precioso, es en el monte, es un camino muy, por decir, desolado, pero es muy tranquilo y apartado y disfruto muchísimo el paseo. Disfruto de el rato de soledad y lo intento aprovechar para estar con el Señor en oración, en comunión. Y últimamente, estos últimos años, he intentado memorizar pasajes de la Biblia en ese tiempo de subir al caserío. Uno de los pasajes que he memorizado es Mateo 5, 6 y 7. Es el famoso Sermón del Monte que Jesús dio a sus discípulos. Y hay un pasaje al final que me llama muchísimo la atención. Quizá es un pasaje de los más fuertes en la Biblia. Y es Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué fuerte! Qué triste y aquí dice que muchos que piensan que están bien con Dios, que piensan que van a ir al cielo, que nombran a Jesús, igual se llaman cristianos, que no van a entrar en el cielo. Este pasaje es duro porque este pasaje está dirigido a gente religiosa, gente que piensa que está sirviendo a Dios, gente que profetiza o predica, que sirven, que hacen cosas para Dios. Y sin embargo dice el Señor que nunca os conocí. Me recuerda de otro pasaje que dio Jesús en Lucas 18, era una parábola acerca de 2 personas y uno que confiaba en su propia justicia. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
El fariseo estaba tan seguro de que era una buena persona, hacía tantas cosas y además era israelita, era del pueblo de Dios, nacido de la familia de Abraham, con la marca de la circuncisión en su cuerpo. Todo eso y todo lo bueno que hacía le garantizaba estar bien con Dios, le garantizaba el cielo. Y Jesús dijo que él no fue a su casa justificado, sino el publicano, el que se humilló arrepentido y pidió la misericordia de Dios. El fariseo no veía su orgullo, su independencia y su pensar que él mismo tenía el poder de ganarse el cielo con Dios. También el apóstol Pablo habla de este tema cuando está muy preocupado por su pueblo y dice en Romanos 10, 1 y 2, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, en esta charla quiero hablar sobre el tema de la salvación. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo podemos saber que estamos en ese camino hacia el cielo? En primer lugar, Jesús dijo que ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué dará en recompensa por su alma? Nos urge este tema. No podemos vivir sin considerar este tema. Todos sabemos que vamos a morir un día. Y según la Biblia hay solamente dos destinos. La presencia de Dios en el cielo y apartado y en un lugar de tormenta por toda la eternidad separado de Dios. Un lugar oscuro y tormentoso, el infierno. Entonces, ¿qué dice la Biblia de todo esto? En primer lugar nos explica cómo entró la muerte y el pecado en el mundo. Dios creó un maravilloso mundo y el colmo de su creación fue nuestros primeros padres, Adán y Eva, y les puso en un huerto precioso, el huerto que tenía de todo y estaba allí en comunión perfecto con Dios. Paseaban con Dios, tenían una relación íntima en la que podían expresarse y hablar y comunicar con el creador del mundo. Dios les dio una sola prohibición. Del árbol del conocimiento del bien y el mal no debéis comer, porque en el día que de ella comiereis, ciertamente moriréis. Y atraídos por la única cosa prohibida, comieron y en ese mismo día murieron espiritualmente. Sus almas fueron separados de Dios. Ya no tenían esa íntima comunión. Es más, tenían miedo de Dios. Sus cuerpos empezaron a morir físicamente desde ese momento. Pero hubo una separación. El pecador separado de un Dios santo. Pues Dios, con su maravilloso carácter de bondad y amor, vino a buscarles, les encuentra y les llama y les dice, ¿qué habéis hecho? Y luego extiende misericordia y provee la manera en que pueden estar otra vez en comunión con Él. Sí, les castigó y les echó del huerto de Edén, pero les dio la posibilidad de tener comunión con Él en su corazón, digamos el jardín de su corazón,
pudieron tener una comunión con Dios otra vez. Pero desde ese momento, cada ser humano que nace en este mundo, nace en rebelión y con una tendencia de ir por su propio camino e ir y apartarse de Dios. Nace espiritualmente muerto. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Romanos 3:10-12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En vez de buscar a Dios, preferimos crearnos un Dios a nuestra manera. ¿Cuántas personas has oído decir: pues yo creo que Dios es como un abuelo que quiere a todos, Dios ama a todos y como todos son sus hijos, a todos les va a aceptar en el cielo y es que Dios es amor? Y es su propia imagen de cómo es Dios. Sin embargo, si buscamos lo que Dios mismo dice, nos damos cuenta lo equivocadas que podemos estar. En la Biblia, en Éxodo, Dios nos da su ley moral, los 10 mandamientos. Y un rápido vistazo, mirando algunos de estos mandamientos, nos van a abrir mucho los ojos para ver cómo somos delante de Dios. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada ni nadie debe ser más importante que Dios en nuestras vidas para cumplir este mandamiento. Mi marido y yo tenemos 4 hijos, 3 hijos y una hija, y gracias a Dios todos están casados, queremos mucho a nuestro yerno y nuestras nueras, y nos han dado 8 nietos. Tenemos en Estados Unidos 3 nietas y un nieto, y luego en el País Vasco tenemos 3 nietas y un nieto también. 2 de nuestros hijos viven aquí, casados, y 2 de la hija, que nos ha dado 4 nietos, y el hijo, otro hijo, están allí. Son nuestro tesoro. Cuánto disfruto yo de cuidar de mis nietos, de estar con ellos. Pero este mandamiento prohíbe el poner por encima de Dios a estas criaturas que tanto amamos. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas. Dios completamente prohíbe la idolatría, el adorar imágenes, crear imágenes. También prohíbe el adorar a Dios usando imágenes. También prohíbe el crear una imagen de Dios en nuestro corazón. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Nosotras jamás cogeríamos el nombre de nuestra madre y la usaríamos en una expresión de ira, rabia, frustración cuando algo va mal. Pero qué fácil soltamos el nombre precioso de Dios y la usamos y lo abaratamos cuando usamos para reflejar nuestra ira. Eso no está bien. Dios nos creó, nos dio cada aliento de vida, cada respiración es gracias a su misericordia y su bondad. El no matarás nos parece que, pues esta sí que me he librado de esta. Pero qué fácil es matar la reputación de otra persona, por decirlo de una manera, por medio de la crítica, por medio del chisme. Jesús dijo que el que odia a otra persona ya es como si hubiera cometido asesinato en su corazón. Asocia las emociones del odio con el matar. Dice: no cometerás adulterio. Jesús tiene un estándar de pureza
sexualmente, no permite nada del sexo antes del matrimonio, no permite la infidelidad en el matrimonio y lo deja claro. Jesús lo amplía diciendo que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en el corazón. Y por supuesto esto se aplica también a mirar con lujuria a un hombre. Entonces ya estamos viendo que no alcanzamos la meta, no alcanzamos el estándar que Dios pide. No mentirás. ¿Quién de nosotros puede decir que yo nunca he mentido? Con lo fácil que es protegernos con la mentira o decir una media verdad que es media mentira. Nos parece poca cosa, pero a Dios no le parece poca cosa la mentira. Dice que debemos andar en la verdad. Hay un versículo en Apocalipsis 21:8 que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, ¿qué tal hemos hecho? Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos cuando miramos la ley de Dios, pero según las Escrituras, ninguna persona es suficientemente bueno, suficientemente justo para librarse del juicio de Dios. Dios es el juez justo y de toda la tierra, y cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de él. Hebreos 9:27 dice: y está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si nos juzga solamente por su ley moral, ¿seríamos culpables o inocentes? Todos de nosotros seríamos culpables. Y según la Biblia, la paga de nuestro pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios, apartados de Dios. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. El cielo no es un destino automático para casi todo el mundo, menos los peores de los pecadores. No, Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, si no somos lo suficientemente buenos o buenas para llegar al cielo, y si estamos en el camino de la perdición, ¿qué solución hay? Y es aquí donde entra el Evangelio, las buenas noticias. ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores cuando nació Jesús en Belén? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús dijo de sí mismo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos perdidas, pero Jesús vino a buscar y salvarnos. ¿Cómo es que Jesús nos salva? Nos puede salvar porque, siendo inocente y sin pecado, murió en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros cuando murió en la cruz. Segunda de Corintios 5, 20 y 21 dice: reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, Jesús,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios exige que las infracciones sean pagadas. Cuando Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras eran: consumado es. Su muerte fue para pagar por nuestras maldades. Isaías 53, 4 al 6 profetizó acerca de esta muerte de Jesús, diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nos reconciliamos con el Santo Dios cuando nos arrepentimos por nuestros pecados, cuando nos acercamos a Jesús y le pedimos perdón y creemos que Él fue nuestro sustituto, que Él murió por nosotros en la cruz y resucitó de la muerte el tercer día. En Juan 10, Jesús dice que es el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En Juan 6:37 dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Otra forma que explicó Jesús acerca de la salvación se encuentra en Juan 3. Hablando con Nicodemo, Jesús le dijo que es necesario que nazcamos de nuevo para ver el reino de los cielos. Le explicó que así como nacemos físicamente, cuando nacemos, también necesitamos nacer espiritualmente. Espiritualmente estamos muertas en nuestros pecados, pero nacemos cuando reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos y creemos que Jesús murió por nosotros. Dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nacer de nuevo es convertirnos en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tal como un recién nacido necesita alimento para crecer, nosotros como creyentes nuevos necesitamos comer espiritualmente para crecer, para ser maduros
en el Señor, esa comunión con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Volviendo al tema de que un día estaremos delante del juez de toda la tierra, Dios mismo, si me presento delante de Él tal como soy, ofreciendo mi propia justicia, mis buenas obras, seré culpable, mereceré la muerte y la separación y la condenación. Vamos a considerar otra vez ese primer pasaje. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, nunca os conocí. Una persona que entiende el Evangelio de Jesucristo jamás diría eso. No vendrían delante del juez diciendo, Dios, mira lo que he hecho, mira cuántas buenas obras he hecho, mira cuánto he predicado, mira cuántas personas he dado dinero y ayuda. La persona que entiende el Evangelio de Jesucristo dirá, Señor, reconozco que no estoy aquí con mis propios méritos. La única razón que puedo estar yo en tu presencia santa es por los méritos de Jesucristo. Jesucristo mi sustituto, Jesucristo quien murió en mi lugar cuando murió en la cruz. Y yo le he aceptado. Jesús dice en el mismo Mateo 7 que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran, y ancho es el camino que llega a la destrucción y muchos son los que por él andan. Y dice, entra por el camino estrecho. La salvación es un mandamiento que Dios nos da. Dice, entra por esta puerta. Esta puerta es angosta, no es una decisión que haces con un grupo de personas. La salvación es una decisión personal en la que te apartas de donde van toda la gente, te apartas del camino ancho de hacer lo que a ti te da la gana y decides entrar por el camino que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la luz. Es el único camino a Dios. Pero hay que entrar, hay que venir a Jesús, hay que reconocer la necesidad que tenemos cada uno de arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que abandonar nuestro camino para seguir el camino de Jesús. Dejar que Él sea nuestro pastor, que Él dirija nuestras vidas. Y cuando tomamos esa decisión, estamos reconciliados con Dios y ya empieza una vida de comunión con Dios. Adán y Eva estuvieron en comunión en un huerto, pero ahora estamos en comunión con Dios por medio de una relación del corazón. Es como si hubiera un jardín especial en nuestro corazón en la que hablamos con Dios, disfrutamos de su presencia, derramamos nuestras almas a Él, le contamos todo, cada día confesamos los pecados que todavía cometeremos, porque a la medida que cada vez queremos ser más y más como Jesús, pero caemos y pecamos, pero confesamos nuestros pecados y le hablamos de lo que estamos aprendiendo en su palabra diariamente. Y ese es el deseo mío, es donde estoy yo, en mi paseo diario, estoy en comunión con Dios y es una vida de comunión con nuestro Creador. Así que os animo a cada una de vosotros que examinéis vuestro entendimiento de la salvación. ¿Estás tú dependiendo de tu propia justicia
para llegar a Dios? ¿O entiendes que solamente la justicia que obtenemos por medio de Jesús es la que nos asegura el cielo? Que Dios os bendiga.